Hola a todos y bienvenidos a Conocimiento Pleiadiano. Somos Cristina y yo, Estela, y hoy nos encontramos con Daniel del canal de YouTube Dacoria y también Dacoria TV, que vimos un documental suyo sobre los seres de la biosférica o medusas del espacio que nos pareció súper interesante, y hoy tenemos el placer de estar aquí con él, que nos va a hablar un poco más sobre este tema. Hola Daniel, ¿cómo estás? Pues hola Cristina, Estela, bien, contento de estar con vosotras, con vuestro público y de que aprendamos todos juntos, que a fin de cuentas es lo que pasa siempre cuando se dan estos encuentros entre seres libres, que buscamos el conocimiento y la verdad por encima de todo. Totalmente. Queríamos primero empezar preguntándote, porque en el documental que hiciste se habla sobre cómo tú te abriste a todo este tema, que fue a través de una experiencia propia que tuviste, avistamientos tuyos, y queríamos que nos contaras un poco cómo fueron, qué es lo que viste y un poco más en detalle tu experiencia personal en este campo. Bien, para ir directo al grano de la pregunta que me hacéis, pero tratando de contextualizar un poco también los inicios de todo esto, yo tengo un encuentro personal con un objeto volante no identificado en la primavera de 2011, dentro de una persona que vive en una cotidianidad sin tener nada que ver con fenómenos paracientíficos, ufológicos ni nada por el estilo. Tengo ese encuentro, es cercano, el objeto interactúa conmigo, es muy fuerte, y a partir de ahí se suscita un interés casi obsesivo en los primeros meses de observar el cielo por la noche, ¿no? Es decir, yo había llegado a algo en el cielo que había roto mi cotidianidad y me había partido los esquemas mentales por completo, ¿no? Es esa deconstrucción del alma que todos sufrimos cuando vivimos un shock de estas características, y me obsesiono, digo, bueno, el fenómeno ovni es algo real, más allá de las películas y más allá de los libros y las proyecciones y todo eso, y yo lo he vivido en carne propia. Yo supongo que si observo el cielo tendré más constancia de esos fenómenos que ocurren ahí arriba, ¿no? Y entonces, pues como os digo, mi vida prácticamente transcurre durante estos primeros meses en trabajar, llegar a casa, cenar, ducharme, atender a mis hijas y cuando se acuestan ponerme a mirar el cielo durante horas y horas y horas, por lo que al final, pasados un par de años, acumulo también varios miles de horas de observación directa del cielo, ¿no? Pues es aproximadamente alrededor de quizá entre 6 y 8 meses, os lo digo de memoria, tened en cuenta que nos remontamos a 11 años atrás, que estoy una noche aquí en la misma buhardilla en la que me encuentro, en el mismo balcón, observando el cielo, y por las casas que hay delante, esto es una urbanización de chalets, que las terrazas se dan la cara y las casas se encuentran también frontalmente. Por la margen visual de las tejas de la casa de enfrente, empiezo a ver el perfil de lo que yo identifico como un disco volante de un color blanco muy atenuado. Y yo estaba en una tumbona, recuerdo, eran meses ya fríos, quizá octubre o por ahí, yo estaba con mantas y todo mirando el cielo, y pego un respingo para ver qué era aquello que yo en un principio identifico con un platillo volante al uso. Y cuál es mi sorpresa cuando se sigue acercando y descubro que a medida que aquello se acerca tenía un movimiento parecido a, pues, ¿qué os diría yo? A la respiración, a la palpitación. Tenía un pulsar como si se inflara y se desinflara, y a medida que se va acercando hacia mí y pasa por encima de mi vertical, puedo comprobar que en efecto aquello era un animal, era una criatura, era un ser vivo, de hecho idéntico a algunas de nuestras especies de medusas marinas, ¿no? Y bueno, es algo que, como entenderéis, a día de hoy ya tenemos más información, ya hemos hecho durante los últimos años mucha divulgación al respecto, pero por entonces a mí me sucede sin tener antecedentes históricos, sin conocer previamente la información de que existían seres animales en la atmósfera y todo eso, y a mí me rompe completamente los esquemas y de alguna manera me reobsesiona otra vez en tratar de averiguar qué era lo que había visto en los cielos, ¿no? Pues no solo es esta primera criatura, sino que posterior a su paso, aproximadamente un minuto después, transita una segunda criatura en igual rumbo y dirección, ¿no? Por lo que veo a dos, a muy baja altura. La primera estimo que estaría en torno a unos 30-50 metros de altitud, no estaría más. Yo la veía del tamaño de un CD en el cielo, o sea, la veía bastante grande, como si tuvieras un CD delante. Y obviamente son criaturas que son translúcidas, como pueden ser las salpas marinas, las zafirinas, y por ende son invisibles, porque es que ciertamente son idénticas, calcamonías casi morfológicas a la biología abisal, ¿no?, que hay bajo el agua. Pero a pesar de ser estos animales transparentes, diáfanos, invisibles al ojo humano, pulsan una bioluminiscencia, que es como una luz blanco mate que no tiene brillo,
que cuando esta luz se expande desde el núcleo de la criatura, que se expandía hacia el exterior, esa criatura se hacía visible. Y entonces, imaginaos este movimiento de medusa marina con esa luz pulsante desde el interior hacia afuera. Vamos, fue una visión absolutamente hermosísima, cercana, duradera, donde no tuve margen de confusión para identificar claramente que estaba viendo criaturas marinas, podríamos decir, pero en este caso nadando en el cielo, en la atmósfera. Wow, es súper impactante, Sí, porque la verdad que lo vieras tan de cerca, que pudieras distinguir todos estos detalles, es muy impresionante. Sí, es más, os puedo decir incluso que todavía estamos intentando comprender por qué pude percibir, perdón que hablo en plural, pude percibir una especie de aletas en los costados de la criatura que movía a modo de, como si fueran las aspas de un ventilador, e incluso pude percibir el sonido. Por eso deduzco que, a pesar de la errónea percepción, como sabéis vosotras, los amigos del público, a partir de 10 metros de distancia en observación directa sobre un objeto en el cielo perdemos la perspectiva del tamaño y de la distancia sobre el objeto, pero es más, os diría que percibí el sonido clarísimamente de esas aletitas que tenían, porque se sentía como el introducir un papel en un ventilador hasta un roce leve, un sonidito así, pues lo percibí claramente cuando pasaron por encima mío. Criaturas medusoides, con una oquedad central, pude ver perfectamente las membranas de la umbrela, pude ver perfectamente los contornos, cómo se movían también, similar a los contornos de una mantarraya, que os sonará de cuando las vemos en el mar, y pude ver, por supuesto, ese pulsar, que luego, son todas ellas características comunes y concomitantes cuando me puse a estudiar todo esto, que me he encontrado en lo que son los testimonios más certeros, más fiables y más sólidos de personas que de forma directa también han tenido una visión cercana de estas criaturas. Increíble. Y esto que comentas de esta luz que era como que iba del centro hacia afuera, como si fueran palpitaciones, ¿no?, en ser vivo, ¿tú dirías que es como que sería más el campo áurico de este animal, o tú crees que era la biología, el cuerpo físico de este animal, que podía tener su propia luminiscencia? Claro, tened en cuenta siempre, Cristina, Estela, amigos, que cuando tratamos de elaborar respuestas a este tipo de preguntas que surgen naturalmente y muchas más, siempre estamos en el campo de la elucubración y en el campo de elevar hipótesis, por así decirlo, para tratar de dar respuesta a estas preguntas sin tener la constatación científica, empírica, que nos podría determinar un efecto y poder decir, pues bueno, esta es la causa-efecto y el objeto de nuestra respuesta es una afirmación categórica, ¿no? En este caso, elevamos hipótesis, son amplias, llevamos muchos años desarrollándolas, no paran de renovarse, y en el concreto que me preguntas, pues bueno, en biología y en química es un fenómeno común la bioluminiscencia, ¿no? La tenemos en las luciérnagas, las tenemos en los mares de Ardora. Allá se atribuye a un alga, creo que es Vibrio harpelli. En el caso de la bioluminiscencia de la luciérnaga se atribuye pues a lo que sería la luciferasa y la polimerasa, ¿no? A unas proteínas, a unas propiedades químicas que en conjunción producen reacciones que derivan de la bioluminiscencia. Incluso en el caso más eléctrico tenemos el ejemplo de una anguila eléctrica que es capaz de sostener corrientes de 600 voltios y achicharrar a un cocodrilo de 300 kilos, ¿no? Entonces son fenómenos que obviamente los tenemos replicados en la biología común y que nosotros entendemos en este caso desde la bioluminiscencia animal. Es decir, hay bioluminiscencia no solo animal, se ha dado en las personas, hubo casos de personas con orina luminosa, hubo casos de señoras con luminiscencia en los pechos, ¿vale? Siempre derivado de problemas biológicos y de rarezas, pero que se dan, ¿no? Y todo esto está recogido en catálogos médicos, en estudios clínicos, etcétera. Y por tanto creemos que con estos animales es una bioluminiscencia propia que ellas tienen y que nosotros asociamos también a los fenómenos que a veces se observan directamente en la atmósfera, siempre y generalmente atribuidos al tránsito de satélites, pero que quizás no son solo tal cosa. Vale, entiendo, muchas gracias. Sí, ahora que comentas aquí cuando hubo todo el tema este de que hemos tenido estos últimos 2 años, se vieron muchos, nosotras también tuvimos unas amigas que la fotografiaron también, como una especie parecían como unos capuchones así, que en realidad parecía como una medusa,
y mucha gente atribuyó a los globos del 5G y todas estas cosas, pero realmente nosotros tenemos las fotografías y mirándolo tal y como lo explicas tú, pues podría ser también el caso de un animal, porque es que tenía la forma exacta como lo que tú describes. Pudiera ser, mira, incluso ahora que hablas de un animal con forma de pera o globo, te puedo hacer alusión a un caso que ocurre en España por un piloto del ejército español. El caso está recogido en un libro de Juan José Benítez y es el caso de Rafa Gárate, que es si mal no recuerdo, es un teniente del ejército español, de la Fuerza Aérea del ejército español, que él le describe a Juanjo claramente el encuentro con una criatura viva, y cuando lo describía una suerte de globo, decía que iban 3 objetos, y que eran de comportamiento claramente animal. Se le llegan a poner en el morro del avión. Es más, hace una serie de recorridos que violan toda la física, toda la aeronáutica que conocemos. Finalmente se empareja con el avión manteniendo rumbo y velocidad a unos 10 metros por delante, y el piloto lo puede llegar a observar con toda claridad. Lo describe y dice que era muy parecido a un ojo, que pulsaba, que se movía, que era como una esfera, y que lo más parecido que se le ocurría para relacionarlo era un ojo humano. Dice que tenía una suerte de venas por las que corría líquido, que él todo eso lo veía. Tenemos este testimonio, tenemos el testimonio del aeropuerto San Juan de Bariloche en Argentina, ¿vale?, por el comandante Jorge Polanco, que también habla de una criatura claramente animalesca viva, una criatura cuya, no sé, aparentemente carga eléctrica o reacciones eléctricas en injerencia con los gases de la atmósfera o con lo que sea, al final produce problemas en el propio aeropuerto, anula sistemas de la torre de control, es visto también desde la torre de control, desde el aeropuerto, y cualquiera que acuda al caso de Jorge Polanco en el aeropuerto de Bariloche, pues verá que ciertamente se describía una criatura viva. Y todavía hay más casos donde la gente hace inciso, como son los muy populares de Évora en Portugal a mediados del siglo XX, o también el caso de la medusa que se vio en Petrozavodsk, en la antigua República Soviética, en 1977, fotografiada también y con mucha, es decir, con mucha testimonial también humana, ¿no? Porque a veces parece ser que cuando hablamos del generalazo, del cacho capitán, de lo que sea, parece que le da, ¿no?, una garantía de crédito al testimonio, y obviamos que cualquier persona que sea un observador de a pie puede distinguir claramente lo que está viendo en el cielo. Muy, muy interesante. Y hablas en tu documental sobre tu investigación, hablas de una biosfera celeste, ¿no? De todo como un ecosistema que tenemos encima de nosotros. ¿Nos podrías un poco hablar un poco en profundidad sobre esto para aquellas personas que estarán escuchándonos ahora y nunca habría, a lo mejor como nosotras, que lo escuchamos y pensamos, wow, o sea, que es un concepto que muchas veces nos desvían la atención con el tema ovnis y naves, y que bueno, puede pasar por ahí desapercibido y puede ser muy interesante y... Perdón. Nada, descuida. Ahí. Perfectamente y sin problema. Y más, si queréis, ya para enlazarlo desde el principio y poner a todo el mundo en contexto, que habrá mucha gente que escuche por primera vez esto, si queréis lo contextualizamos desde su origen. Estamos en 1941, previo a la Segunda Guerra Mundial, y se ponen en maniobra unos caza para la guerra. Era la empresa Northrop norteamericana, y los modelos eran los P-61, que comienzan a hacer vuelos de maniobras nocturnas. Y ellos son los primeros en esos vuelos de maniobras nocturnas que se encuentran en el cielo con unas luminarias que eran prácticamente etéricas, que eran también como una suerte de esferas de luces inteligentes de comportamiento animalesco, incluso casi insectoide, que me rodeaban alrededor de los escuadrones, parecían jugar con los aviones. Y estos hombres rudos, fuertes de esa Segunda Guerra Mundial entran literalmente en pánico con aquello. Tened en cuenta que tan extrañas eran estas llamadas a posteriori Foo Fighters, que llegaban a traspasar los cristales de la carlinga y se metían dentro del cockpit. Aquella gente a 3 o 4 mil metros de altura, haciendo maniobras militares previas a una guerra de noche, con la propia tensión que ello acarrea, encontrarse encima con un fenómeno que es capaz de traspasar el cristal y meterse dentro contigo. Yo supongo que muchos amigos ahora se estarán acordando a lo mejor de eso que llaman orbs, ¿no?, que muchas veces se observan dentro de los domicilios y tal.
Entonces sucede que cuando nos metemos en esto de la biosférica confluyen un montón de fenómenos. Es un fenómeno, el fenómeno OVNI como tal, tú mencionabas las naves, es un fenómeno poliédrico el fenómeno OVNI, tiene muchas caras, es decir, así nos encontramos en la biosférica como el factor mecánico con sus tripulantes, como incluso los ovnis líticos, que son de piedra, que son otra rama que me fascina y que estoy profundizando bastante en ella también desde hace unos años. Y confluyen un montón de factores donde puede haber, y seguro habrá, retroingeniería militar, es decir, aquellos ovnis de la CIA que, como sabemos, José Antonio Caravaca, erudito español, investigador del fenómeno, ha desarrollado todo un trabajo sobre ello. Todo lo que se dice que se obtuvo mediante la retroingeniería a partir del 47 con el accidente Roswell, ya sabéis que empezaron a mandar procesadores a IBM y a distintas empresas para que fueran desarrollando. Incluso hay quien asegura que a día de hoy la fibra óptica o las pantallas táctiles las tenemos gracias a esa retroingeniería, ¿no? Y luego está este factor que es muy, muy importante, que es el factor de la biosférica, que es un acrónimo que reúne las palabras biología atmosférica. ¿Por qué os remontaba a 1941? Porque observando esto que ocurrió y a posteriori, cuando se repite en 1945, que ya es más conocido, las Foo Fighters en el 45, cuando molestan a los británicos, cuando molestan a los alemanes y tal, un biólogo de la época, que no ha tenido propaganda ninguna ni mérito ninguno y prácticamente no lo conoce nadie, eminente biólogo, por cierto, de Pensilvania, se llamaba John Philip Besor, es el primer ovnílogo del mundo que elabora la primera hipótesis ovni del mundo como tal para tratar de explicar el fenómeno de esas luminarias que habían ahí arriba, ¿no? Y él, como biólogo, pronto empieza a identificar, haciendo biología comparativa, que se utiliza mucho en la biología evolutiva, empieza a identificar comportamientos comunes, a saber, las agrupaciones, por ejemplo, como se representan en los bancos de peces, se dan mucho en la biosférica, se les suele llamar flotillas, se les suelen poner nombres, pero es un fenómeno que se da mucho, la bioluminiscencia, como decíamos, la distinta adaptabilidad a presiones, etcétera, etcétera, con una serie de condiciones que, a él le hacen elaborar la hipótesis o lo que se conoce como la hipótesis astrobiológica en su origen, ¿no? Que es aquella que decía que esos objetos volantes no identificados debían obedecer a animales. Pues bien, hay un intercambio epistolar que podéis encontrar en internet, en un blog, si buscáis por John Philip Besor, os vais a topar con un blog en inglés, no recuerdo ahora mismo los autores, pero son conocidos clásicos ufólogos de campo de Estados Unidos, y ahí incluso se publican las cartas originales de la correspondencia entre John Philip Besor y el ejército, donde un mayor del ejército, al final, yo creo que en un ejercicio de honestidad reconoce que la hipótesis que estaba ofreciendo quizá era lo más razonable para explicar las raras apariciones que estaban viviendo, porque ellos mismos, en verdad, se veían sobrepasados por el fenómeno y estaban asustados, ¿no? Pues bien, estos estudios no quedan en la nada, posteriormente son recogidos por un inventor muy, muy prestigioso, muy conocido también en su época, en el siglo XX, que era Sir John Cage, que ya empieza a elucubrar cómo serían sus sistemas motrices, empieza a ensayar con física cómo podrían desplazarse. Luego estos estudios son recogidos por otro biólogo que congrega los de los anteriores, que es el muy conocido Ivan Terrance Sanderson, un biólogo que ha escrito también sobre un montón de anomalías, etcétera y tal, que publica un libro al efecto que se titula Un biólogo observa a los ovnis, ¿no? Los visitantes no invitados o algo así, un biólogo observa a los ovnis, donde también concluye que muchas de esas manifestaciones se correspondían con seres vivos. A ello entra también una condesa prestigiosísima en los círculos intelectuales europeos de su época también, que es de Viena, que es Lady Wasilko von Serecki, una mujer que estaba metida en esos círculos intelectuales, en círculos esotéricos, tenía escuelas esotéricas, era toda una erudita. Y del ensayo que ella hace, donde ya desarrolla toda una taxonomía con las formas, con los sistemas de vida, con la organización, etcétera. Tened en cuenta que hablamos de una biocenosis siempre cuando nos referimos a esta biología atmosférica, es decir, de un sistema de vida organizado. Pues entonces ella desarrolla todo esto y a posteriori esos estudios, y todos ellos en congregación, son recogidos ya por investigadores italianos, rumanos, etcétera, hasta que más adelante en el tiempo son rescatados en Estados Unidos por el conocido Sir Trevor James Constable, que ya nos dejó hace unos años, gran investigador del fenómeno OVNI, quien tiene, si mal no recuerdo ahora, 3 o 4 obras dedicadas al efecto de defender esta hipótesis de que en efecto muchos de los ovnis son criaturas vivas.
Este señor, de hecho, se va a la evidencia gráfica y ellos hacen un safari que se extiende al final por 10 o 15 años. Es una barbaridad de safari. Pensar ahora en irnos a hacer una investigación y pegarnos 15 años por ahí en Atacama haciendo fotos es una locura, pero ellos hacían cosas de este estilo. Él va incluso con un estudiante de Wilhelm Reich, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y acompañado de otra persona, comienzan a utilizar películas de infrarrojo en la época y comienzan a fotografiar unas masas que parecían organismos protocelulares, parecían amebas, parecían bacterias, en movimiento, en grupos y, comienzan a fotografiar todo esto que Trevor James Constable llama o denomina como ovnis amebas, ¿no? A partir de ahí, todos esos estudios se estancan. Estamos ya hablando de la década de entre 1960 y 1990, y entre medio de todo eso sale el libro de Faber-Kaiser y Vignati en el 73, si mal no recuerdo, que es el libro que yo compro en 2011 o en 2012, un año después de que tuviera esta visión, este avistamiento, y donde encuentro un capítulo titulado Las medusas del espacio. Es un libro que congrega diferentes enigmas, se titula Los grandes enigmas del cielo y de la tierra, de Andreas Faber-Kaiser y Alejandro Vignati. Excelente, lo recomiendo a todo el mundo. Y uno de esos capítulos, fijaos, incluía, uno de los capítulos del libro incluía todo un ensayo titulado Las medusas del espacio. Imaginaos, yo os lo digo de corazón, que yo, que no tenía ni idea de que salía ese capítulo en el libro, que es una de estas cosas que la intuición te pega un chispazo en la cabeza y no sé, es algo que haces de forma un poco autómata, que no acabas de saber muy bien por qué, pero compras el libro y me encuentro un pedazo de ensayo titulado Las medusas del espacio, donde se congregan todos estos nombres que os estoy diciendo, todos estos pasos, etcétera. Obviamente es una síntesis, ¿no? Lo resume todo en unas pocas páginas, pero sí me da los hilos, sí me da las cuerdas, sí me da de alguna manera el rollo del que tirar para poder extraer datos, poder ir a los estudios originales. Y con todo ello, en octubre de 2014 se publica Puzzle, Descubriendo el Nuevo Mundo, que es mi primer libro, donde entre 18 capítulos ya dedico aproximadamente unos 10 o 12 capítulos exclusivamente a hablar de estas criaturas y a ensayar la real posibilidad de su existencia, enfrentándolo desde mi propio testimonio personal, porque es lo que decimos siempre, ¿no? Obviamente el investigador o el que se considera investigador, y además de estos que van de muy rigurosos, de muy críticos, ya sabéis, estos de la pipa y el bigote y la chistera, ¿no? Va a decir que yo he tenido un sesgo cognitivo, que he tenido un error de percepción, que yo qué sé, que me traicionó la mente, va a decir lo que quiera. Pero la gente se olvida lamentablemente y muy a menudo que el experimentador siempre aventaja al pensador y que la persona que experiencia algo nunca lo va a poder contemplar de la misma manera que la persona que trata de elucubrar y de conjeturar sobre la experiencia que ha tenido el otro. Y eso es importante. Entonces, a partir de ahí sacamos ese librito y en 2016 ya en bucle se publica Biosférica 1, el 2017 Biosférica 2 y el 2018 Biosférica 3, que sale en papel, en formato de papel, donde congregamos ya una barbaridad de datos abrumadora y en 260 páginas aproximadamente aproximadamente 300 referencias bibliográficas y científicas de primer orden de observaciones directas que acreditan la existencia de estas criaturas, no de luces en el cielo, sino de animales en el cielo, por astrónomos, por un montón de gente. Entonces, aquí podríamos como entender de alguna forma que, igual que en el océano, ¿no? Cuando vemos, como antes has hecho pues alusión a diferentes animales marinos, en el océano hay diferentes capas, por ejemplo, ¿no? Pues en las capas de la superficie del océano, pues por ejemplo viven pues los cetáceos, pero en cambio no pueden bajar a gran profundidad, excepto el cachalote, que es el que más baja, pero la mayoría no puede bajar tanto porque necesita respirar, por tanto vive en una franja, digamos, del océano, y conforme vas bajando, pues el ecosistema marino va cambiando hasta que llegamos, en teoría no se ha llegado al fondo de la fosa de las Marianas, pero a bastante profundidad ya se ha demostrado que hay muchísima vida y la vida es muy diferente a lo que veríamos en la superficie. Entonces podríamos hacer como un poco alusión de que nosotros aquí en la superficie estaríamos como, vamos a decir, la fosa de las Marianas,
y que por encima de nuestra cabeza, ¿no? Podría haber como diferentes capas en la atmósfera donde haya diferente biología de alguna forma y has podido observar esta diferente biología o algunos cambios según las capas de la atmósfera o alguna cosa así. Bueno, al efecto nosotros proponemos que, tal y como tú dices certeramente, en distintas capas deben existir distintos organismos precisamente por ese facsímil que nos ofrece el mar. Y tal y como tú has reseñado perfectamente, a partir de 2000 metros para abajo la biología se transforma. Las criaturas empiezan a tener nervios y estructuras de sílice compuestas en un 80-90% por agua, sostienen y viven felices en presiones que, imaginaos, a 4000 metros bajo el mar equivale a tener una vaca encima del dedo pulgar. La presión que hay por centímetro cuadrado es una barbaridad, pensar que algo pueda vivir ahí. Y además viven y tan felices. Son criaturas que, como viven en la oscuridad, se comunican por bioluminiscencia, utilizan la bioluminiscencia para cazar, para aparearse sexualmente, en fin, para lo que son sus sistemas de vida, ¿no? y su desarrollo. Incluso es tan fascinante la cosa, y ahora nos vamos a ir para arriba, para el cielo, que nosotros creemos que la biología abisal en el fondo del mar ha replicado la biología atmosférica. O sea, creemos que lo de abajo es una réplica de lo de arriba, porque si bien no compartimos la visión de una biología evolutiva al estilo de Darwin, es decir, de que hay una evolución lineal y de que una ameba se convierte al final en nosotros tres, ¿no? Porque tal cosa nos cuesta mucho de creer, no existen fósiles en tránsito lineal que demuestren tal cosa, no existen fósiles interespecie, no existe nada de esto, no existen las especies, pero no hay nada entre medio de las especies que nos demuestre que unas se convierten en otras. Sin embargo, sí que valoramos la biología adaptativa, la capacidad que tienen los animales incluso de producir mutaciones genéticas para adaptarse, en este caso, al medio, ¿no? Y en este sentido, lo que parece ser en el cielo es parecido a lo que suele ocurrir en el mar, e incluso tiene una variable, que es que a mayor altitud las criaturas comienzan a ser cada vez más y más grandes. Y no estaríamos hablando en el cielo de una biología como la marina, sino de criaturas que pueden ser estremecedoramente gigantescas, descomunales y una cosa ciertamente impactante y bárbara. Más que nada porque hay observaciones o grabaciones directas como las que podemos ver en la misión STS-75, donde con la regla de medir de un sensor de 19 kilómetros, que se les parte 19.700 metros, originalmente tenía 21.000 y pico metros, se les parte cuando llevan casi 20 kilómetros, pues queda flotando así en la atmósfera y estas criaturas pasan. Y además pasan por detrás, es decir, pasan que el objeto queda entre la cámara, digamos, y... Es decir, la criatura hace que el objeto quede entre la cámara y la criatura, ¿no? Por lo que la criatura pasa por detrás, sabemos que está lejos y este cable de 19 kilómetros permite medir criaturas con 3.000 metros de diámetro. Entonces, imaginaos lo que tiene que ser ver una criatura de 3.000 metros bailando por ahí arriba, por el aire. Tiene que ser una cosa increíble y a la vez hermosa. Entonces, sí, parece ser que en las capas más bajas habría criaturas más volátiles, más rápidas, más sutiles, incluso llegando a capas muy bajas, incluso llegando a nivel de superficie, en troposfera, habría criaturas también en derredor nuestro, diáfanas, invisibles, rapidísimas, y que facsímil también con la atmósfera también se ven muy bien a veces con los visores de infrarrojo. También tenemos un amigo que hace observación del cielo, pero cuando pretende hacer observación del cielo se le cuelan un montón de cosas que él llama fireball, que son como unas bolitas que van a nivel de superficie y que son verdaderamente increíbles. Debe haber de todo. Hay un muy popular vídeo que filma Carta Astral Connie por una aberración que ocurre en eso que llamamos la estrella Sirio, donde esa estrella es eclipsada por una aberración verdaderamente espectacular de lo que parece ser algo gelatinoso con tentáculos que de hecho se llega a iluminar, ¿no? con la luz de esa luminaria que es Sirio. No sabemos qué puede haber ahí arriba, pero creemos que un fondo marino, pero verdaderamente estremecedor y algo ciertamente increíble y muy distinto, desde luego, a lo que la astrofísica convencional nos dice, ¿no? Quizá de ahí que surgiera un interés desde el principio, desde contrainteligencia, de decir, bueno, vamos a darle caña al tema de los extraterrestres y las naves, que nos va a dar mucho más juego, porque si decimos directamente que hay un fondo abisal por encima de la cabeza de la gente, el sistema heliocéntrico donde estamos dentro de una esfera y fuera hay un vacuo, directamente se cae, no hay un vacuo.
Y en eso estamos ahora un poco también, ¿no? Porque nosotros arrancamos esta teoría desde una base heliocéntrica y desde una biología evolutiva, y ahora estamos también un poco reconduciendo todo eso hacia estos otros modelos. Justamente es una de las preguntas que queríamos tratar contigo, el por qué crees que se ha intentado como ocultar este tipo de biología que se encuentra en el espacio, con qué intención, porque crees que limita más nuestra percepción, nuestras mentes, el pensar que simplemente son otros seres, ¿no? Son ovnis que vienen de otros planetas, y que el hecho de, como tú dices, de tener este concepto de que hay un espacio inmenso y que no es vacuo, cambiaría mucho la percepción de la gente. O sea, ¿qué intención le Claro, lo cambia todo, Cristina. Estela, tened en cuenta que ni la gravedad funciona en un sistema así, ni... Vamos, prácticamente se va todo al traste, ¿no? Porque estamos hablando de que hay un medio denso, ya no hay un vacuo. Esto realmente distinto. Luego habría que explicar cómo se aísla ese fluido de arriba del fluido de abajo. A mucha gente le vendrá la idea un domo, como propone mucha gente que hay un domo, ¿no? En el terraplanismo y tal. Bueno, hay otras soluciones desde la física, no necesariamente tiene que ser un domo. Tenemos, qué sé yo, los fluidos newtonianos, ¿no? Un fluido newtoniano, no newtoniano, es un fluido que está en estado líquido, pero que cuando recibe presión se vuelve sólido. Vosotras cogéis un fluido no newtoniano, podéis meter el dedito, moverlo, pero si le dais con el puño es como darle al suelo. Es decir, no entra el puño para abajo, ¿no? La gente lo puede buscar, fluido no newtoniano, es muy interesante. ¿Qué nos dice eso? Que obviamente nosotros estamos en un sistema presurizado. En la Tierra, en nuestra atmósfera, hay una presión de gases. Una presión de gases en contacto con un vacuo, con un vacío. Si no hay un contenedor que los retenga, no se puede sostener, ¿no? No se puede recurrir siempre infantilmente a la gravedad como la navajilla suiza que lo soluciona todo. Es decir, hay que dar razonamientos y explicaciones científicas a los fenómenos. Entonces, si no estamos en un vacuo, si hay una presión atmosférica y ahí arriba puede ser que pasemos de lo que son gases a un superfluido, que pudiera ser el éter, ¿no? El éter no se considera un superfluido, pero pudiera ser un superfluido el éter. Incluso podríamos llegar a fluidos no newtonianos que, insisto, con la misma presión de los gases se endurecerían lo suficiente como para conservar toda esa presión de gases. Obviamente estamos en el campo de la conjetura, no sabemos, y tratamos de estudiar estos modelos con una asepsia y proponer ideas, pero sin caer en la afirmación categórica de cómo puedan ser las cosas. Lo más bonito de todo es que para nosotros es un misterio, ¿no? Y desde esta nueva revisión cosmológica del terraplanismo, pues es ciertamente emocionante volver a ser un poco el niño que lo tiene todo por saber y por descubrir. Sí, bueno, incluso hablando de fluidos, por ejemplo, ¿no? El aceite y el agua, ¿no? Que también no dejan de ser fluidos y uno pesa más que el otro y simplemente no se mezclan. Entonces también podríamos, como dices tú, pues hablar de diferentes fluidos con diferentes pesos que simplemente uno contiene al otro y ¿no? O sea, puede ser aquí muchas formas, ¿no? Como dices tú, hay que estar abierto a diferentes formas de pensar, porque en realidad, bueno, nos han impuesto, ¿no? Como decías aquí, Estela, una serie de cosas y todo el mundo no se da cuenta y todo lo ve a través de ese patrón y no puede encajar nada que esté fuera, pero simplemente es deshazlo todo y vuelve a empezar, como dices tú, ¿no? Como un niño descubriendo otra vez todo. Ha sido muy interesante también una cosa que has dicho sobre el tema de estos animales tan grandes. Podríamos decir también que podrían ser que hay animales tan grandes que no puedas visualizar el contorno y que sean los causantes de algunos fenómenos atmosféricos, su propio paso. Sí, desde luego que sí. Además es muy interesante la pregunta, te la agradezco. En el ensayo, en el documental no está todo porque no cabe, pero en el ensayo yo me hago eco de las colecciones forteanas, por ejemplo, de Charles Hoy Fort, cuando él reúne eclipses acaecidos durante los 2-3 últimos siglos a pleno mediodía, una oscuridad total, estar a pleno mediodía el sol y volverse más oscuro que en medianoche sin luna, sin haber presuntos cuerpos que pudieran producir esos eclipses. Estas oscuridades se han dado bastantes veces y fenómenos que podrían opacar la luz se han registrado muchos también. Obviamente, si cogemos ese vídeo de la STS-75 e intentamos conceptualizar
lo que sería una visión cercana de estas criaturas. Yo las que yo vi personalmente estimo que eran muchísimo más pequeñas, muchísimo más pequeñitas. Pero, por ejemplo, la de Petrozávodsk, la de la República de Karelia en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, esa criatura se fotografía con bastante resolución. Y tenemos la suerte en esta imagen en concreto, hay 3 principales, pero hay una de ellas donde se ve la criatura que está pulsando esa bioluminiscencia que os decía, y como la bioluminiscencia recorre la criatura, pues se ilumina toda la umbrela y se ven incluso pues, lo que son las membranas de la umbrela y todo de la criatura y todo lo que sería ese sombrero exterior de la umbrela, ¿no? Y en el fondo, en el cielo, está la constelación de Orión, que todos la conocemos a simple vista, y es muy bueno porque la constelación de Orión nos permite triangular el tamaño de la criatura. Y cuando ves la imagen te das cuenta de que era algo verdaderamente monstruoso y gigantesco. Lo que a mí me cuesta entender desde mis propios modelos es cómo criaturas tan grandes pueden bajar aquí abajo sin ser aplastadas por esa presión atmosférica. Pero son respuestas que yo no tengo y hemos de responder de alguna manera a lo que ha sido registrado por el testigo, y no solo por el testigo, sino por la cámara también. Y ciertamente se han visto aquí abajo y grandes también. Claro. Sí, está claro que puede haber muchos enigmas dentro de todos estos conceptos. Entonces, cuando nos has hablado un poco sobre el modelo de Tierra, sobre la Tierra plana y sobre la cúpula, ¿tú cómo la definirías? O sea, ¿tú qué tipo de modelo de Tierra observas o estás planteando? Bueno, yo tened en cuenta que yo vengo del campo más sesudo, yo vengo de la literatura científica, vengo de un círculo de autores que tenían un reconocido prestigio, por así decirlo, en base a que siempre versaban sobre la oficialidad y el empirismo científico academicista, ¿no? Y para mí, como para cualquier persona que esté bien leída en ciencias, fue muy difícil hacer ese quiebre. Tened en cuenta, yo tengo publicados 6 libros, los 6 libros versan sobre modelos heliocéntricos y de biología evolutiva, ¿no? Entonces, llega 2021, me ocurre esto, me pongo a estudiar los argumentos y los razonamientos científicos que sustentan ese modelo, esa revisión cosmológica, porque el terraplanismo, si bien la gente lo quiere identificar como un modelo, todavía no es tal, es una revisión más bien del modelo que un modelo en sí. Y a mí se me cae todo, ¿no? A mí se me cae mi sistema, empiezo a entender que la física del agua no puede ser violada, que nosotros no podemos de ninguna manera querer sostener que podemos poner el agua fuera de esta taza y que el agua se adhiera al exterior de esta taza con sus curvas, con sus desniveles, y que se queda pegada a nivel sin que nada la contenga, mantiene un equilibrio, es decir, es violar directamente la física de los fluidos, ¿no? El agua siempre se mantiene a nivel, el nivel del horizonte es una horizontal perpendicular a la vertical, y todos sabemos que las masas de agua en reposo están niveladas, están a nivel, obvio. Entonces, si cogemos y juntamos todos los niveles de los mares del mundo, tenemos que el mundo es una superficie donde el agua en reposo está plana. Por lo tanto, la superficie del mundo, aparte de sus irregularidades, aparte de sus accidentes orográficos, geográficos, desniveles topográficos, etcétera, la superficie del mundo en consecuencia tiene que ser plana. Si no queremos poner la elucubración por encima de la física empírica, ¿no? El agua tiene que estar contenida. Esto es algo muy básico. Nosotros no podemos poner el agua fuera del vaso. Tiene que estar dentro porque necesita estar contenida, y en esa contención de agua jamás habrá explicación o argumento o experimento alguno que logre precisamente ese hito de pegar el agua al exterior de una esfera y mantenerla en equilibrio y contenida, porque obviamente cualquiera que lo razone es un imposible. Y no obstante, y a pesar de que yo vengo del campo de la investigación y todo eso, y sabía de 1000 mentiras de la Agencia Espacial NASA, pues uno se imagina que esas mentiras son precisamente para ocultar cosas como estas. Uno se imagina que esas mentiras son para ocultar, qué sé yo, que han recuperado una nave mecánica que no saben ni qué tecnología tiene ni cómo funciona, que no tiene ni mandos por ahí ni nada, y que habían 3 o 4 cuerpos biológicos dentro que no son humanos, porque estas cosas ocurren y han ocurrido en el mundo desde siempre, ¿no? Y uno piensa que ciertamente el objetivo de la NASA de mentir es todo eso, pero uno no se para a pensar que le han mentido con la forma del mundo.
La forma del mundo es algo que nos meten desde que tenemos 2 o 3 años y nos llevan a la escuela. No sabemos hablar, pero estamos jugando con la bola del mundo. Es algo con lo que nos machacan luego durante la educación general básica, es algo con lo que nos van a seguir machacando siempre en todas las películas. Es decir, un poco si os acordáis, vosotras seguro que sois más jóvenes que yo, pero yo que tengo 42 años, vosotros sois bastante más jóvenes. Yo cuando iba al cole, nosotros en el colegio, en todos los pasillos que teníamos manualidades y dibujitos de bolas del mundo, de sistemas solares, los dinosaurios, todo eso. Yo el otro día fui al colegio de mi hijo a recoger las notas y eso se ha sustituido por climatología y agenda LGTBQ, que es lo que hay ahora mismo en todos los pasillos del colegio. Entonces, de alguna manera, tratar a lo mejor cuando nuestros hijos tengan 35 años, si no les damos pequeñas correcciones o guías ahora, tratar de hacerles entender por qué la climatología no es lo que les enseñaron a ellos en el colegio va a ser difícil, porque van a subir con ese conocimiento previo, van a asumir todas esas premisas, las van a convertir en axiomas inviolables dentro de ellos, y es más, todo ese conocimiento, conjunto de conocimiento, al final va a formar la estructura de su ego. Y en el momento que tú ataques a ese conocimiento vas a atacar a su ego directamente y van a reaccionar violentos. Entonces por eso es muy difícil salir de estos patrones, ¿no? ¿Cómo creo yo que es el mundo? Bueno, obviamente ningún terraplanista sabe la forma que tiene el mundo, pero ningún esferista tampoco, os lo aseguro, nadie sabemos la forma que tiene el mundo porque nadie nos hemos podido alejar lo suficiente hacia arriba para poder verlo. Yo creo que estamos en una planicie en cuanto a la superficie, insisto, con todas esas irregularidades que decíamos, en una planicie que se extiende desde el centro norte, que nos lo marcaría Polaris, y que se extiende allende los continentes hasta la Antártida. Quién sabe si la Antártida es algo así como un anillo de hielo, para idealizarlo, que podría formarse, quién sabe si porque el sol ya no llega ahí y entonces se forma ese anillo de hielo, o porque luego incluso hay más tierra y hay otro sol, pero también por la distancia entre ambos se llega a formar ese anillo de hielo, o quizá hay mar abierto y hay muchos más continentes, islas, etcétera. Lo que está claro, y vosotras lo sabéis bien y los amigos que nos están viendo también, es que la Antártida está protegida como una reserva natural de una forma súper hipermilitarizada desde los años 50, después que se fundara, bueno, previo primero a la fundación de la NASA incluso, y que, vamos, que a partir del paralelo 60 para allá no se te ocurra meterte en mar abierto porque o te das la vuelta o te meten para abajo, para el fondo del mar. Está absolutamente militarizado sobre pretexto de que es una reserva natural. Perdón, el Amazonas, que es el verdadero pulmón del mundo, está talado, es quemado, nadie defiende, se están muriendo, se están desapareciendo, extinguiendo especies, están avasallando y arrasando a nuestros hermanos indígenas. Nadie, ningún organismo público o político se rasga las vestiduras por eso, pero luego la Antártida, no vayas allí y pises una planta porque te comes 1 millón de euros de multa. La Antártida, que presuntamente no viven ni los pingüinos, ¿no? Entonces es obvio que pasa algo con la forma del mundo. Hacia el centro ocurre lo mismo. A partir de ciertos paralelos en el centro norte, lo que llaman el polo ártico, ocurre exactamente lo mismo, directamente no se puede pasar, no se puede llegar. Y es más, si la gente quiere flipar en colores, que se vayan al Google Earth y que busquen el Polo Norte, porque la masa de hielo que había ahí la han quitado. Y cuando yo iba al cole salían los mapas. Ahora ya no, ahora ya directamente, digo yo, ni que solo fuera hielo, se supone que es una zona geológica de nuestro mundo que es de importancia, ¿no? No entiendes, no tiene sentido, no da lugar a que eso sea borrado un mapa. Entonces yo creo que estamos en una planicie, si me pedís mi opinión, cómo la visualizo yo, creo que es infinita, o por lo menos no se sabría el fin. Si acudimos a textos religiosos, como por ejemplo los Vedas decían que nosotros estábamos en Jambudipa, que era el centro del mundo, y que más allá del centro del mundo había 7 anillos concéntricos, cada uno con sus soles, sus lunas, sus continentes, y estos anillos concéntricos estaban separados entre océanos y masas continentales. Hablaban de miles de millones de kilómetros de perímetro, o sea, una cosa absolutamente increíble. Coge gran trascendencia y relevancia cuando pensamos en esos seres metahumanos, en esos tripulantes que han llenado y han copado la literatura ufológica, los testigos y todo eso, porque quizá ya no tienen que salvar problemas de distancia, quizá ya no es necesario que recurramos a hipotéticas dimensiones, que también, ¿no? Que también cabe. Pero quiero decir, si el mundo fuera como, si el mundo pudiera ser de la manera que yo describía ahora, un plano infinito, pues a lo mejor en 1 millón de kilómetros en línea recta simplemente hay civilizaciones absolutamente increíbles.
y no nos hace falta irnos a un espacio exterior que a día de hoy con la revisión cosmológica pues ciertamente no sabemos muy bien lo que es. Claro, entiendo. Entonces, cuando en el vídeo mencionabas lo de las aguas de arriba y las aguas de abajo, para entender un poco, visualizas como esta planicie, ¿vale? Infinita, con sus respectivas separaciones, como la Antártida o lo que sea. Entonces, estaríamos hablando de diferentes estados líquidos. Abajo, sí, como tenemos el mar, y luego arriba, que también sería otro tipo de mar. Fíjate que estos desfases en densidad tan brutales se observaron una vez en un documental que se filmaba, si mal no recuerdo, perdón, en la década de los 80. Lo tenéis, estas imágenes las tenéis en el documental que tiene Irulanduch en Nur para Todos, el documental de Tierra Plana, están esas imágenes rescatadas. Y era un equipo de biólogos marinos, si mal no recuerdo, que rodaban un documental y bajaron a una profundidad, pero a una profundidad tampoco no muy alta. Pero se encontraron una cosa verdaderamente alucinante, que era que en el fondo del mar había un círculo rodeado de lo que parecen moluscos, una especie de moluscos blancos, y en medio del círculo había un lago, chicas y amigos, había un lago dentro del fondo del mar. Y ellos llegan con el submarino, o sea, ya sé que ahora mismo rompe un lago. ¿Cómo va a haber un lago en el fondo? Pues había un lago en el fondo del mar que estaba separado de las aguas del mar. Y ellos llegan con el submarino y lo golpean, intentan penetrar ese lago y hacía ondas, pero no podían pasarlo. Su densidad no le permitía a un submarino traspasarlo. Y eso es más o menos lo que podría estar pasando en nuestro cielo. Ford, que lo hemos mencionado antes, él se preguntaba en su libro monumental, incunable, en el libro de los condenados, si todo el cielo entero no era de gelatina. Él se formula varias veces esa pregunta y Ford era heliocentrista, no era terraplanista. El terraplanismo a principios del siglo XX, o eso quiero creer, pero vaya, por las ciencias que maneja él cuando habla del espacio y tal, entendemos que sí que era heliocentrista. Y Ford se preguntaba si era el cielo entero gelatinoso porque han caído bloques de gelatina del cielo, pero bloques que han llenado extensiones de hectáreas y hectáreas y hectáreas de gelatina. Claro, nosotros pensamos, ¿qué puede ser esa gelatina? Los animales biosféricos son gelatinosos. Son como una medusa, son como una safirina, incluso como un calamar. Son gelatinosos, pero es que el cielo entero podría ser gelatinoso y podría a lo mejor obedecer, quién sabe, a uno de esos fluidos no newtonianos que con la simple presión simplemente cogen la rigidez suficiente para soportar lo que sea. Un fluido no newtoniano se le puede tirar una bola de acero de 20 kilos, la bola rebota y cuando vuelve a caer la segunda vez, entonces se hunde poquito a poquito, porque ya no ejerce la presión que ejerció en el primer golpe, ¿no? Entonces podría haber eso ahí arriba, podría ser que esa membrana, imaginaros como un gran óvulo, ¿no?, rodeando al mundo, y podría ser que esa membrana gelatinoide, silicoide, coloide, vamos a decir, que es el estado entre sólido y líquido, podría ser que esa membrana fuera traspasada a veces por fenómenos, por criaturas, etcétera, que luego incluso se podrían hacer ignición en la atmósfera, incluso fenómenos electromagnéticos que no tuvieran que ser necesariamente criaturas, y a los que nosotros llamaríamos estrellas fugaces y todo eso. Pues otro de los grandes problemas que hay con esos fenómenos es que nunca hemos tenido un caso de ha caído un meteorito, ir allí, ver el meteorito, poder recogerlo, etcétera. No. Tenemos una vez más que ceder nuestra fe a los museos, ceder nuestra fe a lo que nos dice la ciencia academicista, darle nuestra confianza al Smithsonian, lo cual es muy difícil, y a este tipo de instituciones que sabemos que se han encargado en otros campos de ocultar información, por supuesto. ¿Qué hay ahí arriba? No lo sabemos. Posiblemente el fondo del mar, posiblemente el fondo del mar. Así lo describían los hebreos, así lo describían algunas culturas que deformadamente ahora en nuestros modernos tiempos pretendemos considerar como arcaicas y retrógradas y que posiblemente tenían un conocimiento más exacto del mundo del que tenemos hoy. Claro, sí, totalmente. Entonces, definirías esta planicie infinita, pero dentro de, como comentas, algún tipo de burbuja gelatinosa o de algún tipo de... O sea, que no sería como simplemente agua o líquido o el estado que fuera infinito y simplemente que no hubiera como ningún tipo de barrera que lo contuviera. Claro, en cuanto a gases y todo eso, es obvio que tiene que haber algo que los contenga. Al menos esa es la opinión que yo me he formado. Claro. Tiene que haber algo que contenga una presión que creo que, si mal no recuerdo, que es de 17 torrs.
a 10 al negativo, si mal no recuerdo, la presión que tiene la atmósfera. Tiene que haber algo que contenga esa presión. No puedes tener una presión de gases sin un contenedor. Claro. Luego, tratar de descubrir cómo es esto, imaginaos, si nos vamos a la visión de los Vedas, o sea, el mundo es incognoscible para el ser humano. Las propias barreras biológicas que tenemos y las propias barreras de las distancias que estamos hablando serían casi tan inconcebibles sin ser algo tan bestia como las distancias entre astros del heliocentrismo, ¿no? Entonces, todo esto son ideas, no lo sabemos, pero lo que tenemos muy claro es que no nos dejan verificar cómo es el mundo por esa militarización de la Antártida. Luego, el que nada teme, nada tiene que esconder, y el que algo esconde es porque algo teme. Eso es evidente. Totalmente de acuerdo. Exacto. Por eso nosotras creemos que lo más sensato es cuestionarlo todo. Todo. Estamos en una sociedad donde nos lo dan todo a mordiditas y ya todo como, esto es lo que hay y esto es lo que tienes que creerte. Bueno, pues si esto es lo que hay, pues yo qué sé, proporciona tecnología, naves, como dices, para que todo el mundo pueda alzarse a una altura suficiente como para poder ver por sí mismos cómo es, o proporciona vehículos para poder ir a la Antártida, visitar lo que sea, ¿no? O sea, si hubiera una libertad, entonces sí que podríamos tener de forma confianza empírica, observable y a través de tu experiencia propia, el ver qué es lo que hay. Entonces, como esto en esta sociedad no es posible, porque básicamente no lo es, está totalmente prohibido, censurado y controlado, entonces solo nos queda que cuestionarlo todo, porque si no, ¿qué tenemos? Lo que nos han dado otras personas. Entonces sabemos que este modelo de tierra, del gran movimiento llamado terraplanista, que como bien dices, es una teoría que puede tener además varios tipos de formas de cómo puede ser contemplado. ¿Por qué se le da esta absurdez cuando es también totalmente válido, ¿no? Porque si nosotros no hemos salido no lo podemos saber. Entonces, solo creemos que es sano cuestionarlo todo y que al final, ¿qué es la verdad? Es que hasta que no lo ves... Es interesante y déjame que dé un bocadito ahí, que la gente haga un ejercicio reflexivo. Mirad, nunca se ha atacado por parte de los medios de censura, ¿vale? Como vosotros sabéis y lo que hemos vivido durante los 2 últimos años, cosa a la cual no podemos ni hacer mención aquí, pero ciertamente sabéis cuál ha sido el ataque de la contrainteligencia en forma de agencias verificadoras. Todas esas agencias verificadoras se vertebran desde el Instituto Pointer, que llevaba preparando todo ese esquema de contrainformación ya durante los últimos años, desde 2016 con un ensayo que ellos hacen que se titula Sparse Pandemic Scenario, hasta el que hicieron luego en octubre, que ya no se puede mencionar tampoco en YouTube, y desarrollando todos esos mecanismos para que existieran esas agencias verificadoras que a día de hoy se han extendido ya a los temas climáticos, ahora también se han metido con el tema ruso-ucraniano y con todo eso. Pues fijaros que las personas se dieron cuenta de una relación causa-efecto que había muy importante durante los 2 últimos años. Y es que cuando se señalaba un dato que ponía en entredicho el argumentario oficial, eso era directamente atacado por tales agencias, ¿no? Pues fijaos que la Tierra plana también, pero por ejemplo la Tierra hueca no. O sea, tened muy presente que la contrainteligencia solo ataca aquello que perturba y que hace peligrar sus intereses. Si la Tierra plana fuera una idiotez de 4 tontos, como dice el documental de Netflix, un documental creado por ellos, si la Tierra tuviera algo que ver con esas tierras pizza que te sacan flotando en medio del espacio, que son imágenes generadas por ellos, si la Tierra plana tuviera algo que ver con todo eso, a ellos no les importaría, ¿vale? Se hablan de 1000 ideas, algunas con más, vamos a decir así, con más fundamentos que otras, porque hay ideas muy alocadas por ahí, pero bueno, yo respeto todas las formas de pensamiento, ¿no? Pero quiero decir, se hablan de 1000 ideas y no le molestan al sistema, pero cuando el sistema ataca algo puntualmente es porque le estás pisando la sotana, es porque le estás molestando. Y fijaros lo sangrante y lo vivaz que es el ataque contra la Tierra plana a nivel de eminentes científicos que luego no tienen el valor de venir a debatir con nosotros en público, porque estamos abiertos a ello, se les ha escrito por correo a todo lo más alto que hay en astrofísicos, no quieren directamente, incluso a nivel de Estados Unidos, a Neil deGrasse Tyson, que es el papa, vamos a decir así, el sacerdote de la ciencia en Estados Unidos, se le intenta en un podcast cuando está en directo meter cara a cara con Eric Dubay en vivo y dice que no, nunca quieren el confrontamiento. ¿Por qué? Porque la técnica, la táctica de ellos siempre es el insulto, la mofa, la sorna y luego no entrar al debate de los razonamientos y de los argumentos. Es decir, ¿para qué voy a discutir tus argumentos
que posiblemente no los pueden discutir, o sí, pero ¿para qué voy a hacer eso cuando te puedo insultar y te puedo vilipendiar en público para que la gente directamente, ya por ingeniería social, no quiera acercarse a tus contenidos? Y no obstante, recordar, Cristina, Estela y amigos, que el insulto solo es el recurso del ignorante acomplejado para sentirse sabio. No es nada más que eso. Sí, no se podía decir mejor. Así que sí, es tal cual. Y así lo hemos vivido, como dices tú, estos últimos 2 años, que creo que ni yendo a conceptos tan grandes, en lo pequeño ya hemos visto este mecanismo con el tema de negacionismo. Rápidamente ya ponen la etiqueta a algo y rápidamente ya atacan a todo de forma, como dices tú, insultando, pero jamás dando argumentos, como dices tú, sólidos. Así que esto ya creo que todos lo hemos experimentado en esta pequeña escala a nivel personal. Tened en cuenta que yo ya me tiene mucho cariño YouTube desde hace muchos años, porque soy de las primeras personas que denunció públicamente el programa Chemtrail desde 2011. Llevo desde entonces haciendo radio y todo eso con él, ¿no? Pero ni con eso, a pesar de que ya tenemos shadow banning, nunca veréis coincidir el número de suscriptores del canal con las visitas que tiene, en fin. A pesar de todo eso, nosotros no tuvimos un ataque tan sangrante como en el momento en que yo salí haciendo mi primer programa terraplanista. Y es brutal, hay cuentas que se activan solas, vienen a sabotear los directos, a reventar los chats, te ponen, sin exagerar, 40 comentarios en un día debajo de un vídeo, le replican a cada persona que le gusta el vídeo. O sea, es una cosa absolutamente enfermiza y sangrante, como decía al principio. Pues hombre, yo entiendo que a cualquiera le cuesta romper esos constructos tan afianzados que tenemos, de que vivimos una esfera, pero creo que el sano escepticismo al que tú hacías alusión antes, ¿vale? Porque el pensamiento escéptico científico también se ha invertido, pero en esencia es eso, es saber dudar, que la duda es una de las virtudes más sanas que tiene el ser humano, ¿vale? De alguna manera se ha invertido. Nosotros tenemos que demostrar nosotros que el agua es plana, que el agua es plana es una observación directa que la puede comprobar cualquiera. Tenemos que demostrar nosotros que en superficies de salares que pueden haber 300, 250 kilómetros, que tendrían que haber 3.500 metros de caída de curvatura, y con una medición láser, que no es el palo de Eratóstenes, porque es que estamos comparando observatorios de láser directos a distancias de 100 kilómetros con los palos de Eratóstenes, y nos están diciendo que los palos de Eratóstenes demostraban la esfericidad de la Tierra, pero tú pones, Cristina, Estela, un láser en un salar a 120 kilómetros y no hay un grado de caída de curvatura, y tenía que haber 3.000 y pico metros. Entonces, si la Tierra tiene el radio que se le atribuye y las dimensiones que nos dicen, la Tierra no puede ser de la manera que nos cuentan, no puede tener un radio de 6.300 y pico kilómetros, y que, porque eso tiene una caída de curvatura obvia que se calcula por la trigonometría esférica, es matemática básica, y de Barcelona a Ibiza, por mucho que estés en el observatorio Pompeu Fabra, que está a 450 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, tú no puedes ver de ninguna manera Mallorca, pero de ninguna manera, porque aún sacando la tangente desde esa altura tendría que estar como 1.000 y pico metros bajo el suelo y se ve perfectamente, ¿no? Entonces claro, hay observaciones que rompen el modelo. Habrá gente que diga, yo por eso no me voy a hacer terraplanista, vale, está bien, pero trata de resolver la cuestión, investígala, piénsala. Exacto. O simplemente respeta y no tienes por qué burlar ni insultar a nadie, cada uno piensa como piensa y está en su derecho y ya está. El problema aquí es lo que dices tú, el ataque constante y los insultos y la falta de respeto y el apartar y no dejar y esas personas a que puedan también expresarse. Esto es el problema, ¿sabes? No que cada uno, como si alguien quiere pensar que la Tierra va encima de una tortuga, o sea, da igual, ¿no? Cada uno es libre. Muy interesante lo que has dicho de esto, porque sí que es algo que, como dices tú, se puede observar, y es que aquí, como dices tú que has dicho antes, es la navajilla suiza el tema de la gravedad, ¿no? Claro, podríamos decir que el avión es atraído por la gravedad y va en la curvatura, pero claro, un láser, tú el láser lo enfocas para el cielo y no lo atrae la gravedad, sino que se va para arriba. Entonces no tiene sentido, ¿no? Como dices tú, que el láser no debería, al ser luz, no debería seguir, o sea, en una planicie, sino que debería ser atraído, ¿no? Por la curvatura, o debería como seguir, ¿no? O sea, como has comentado, y se podía ver. Entonces sí que son temas, pues bueno, como dices tú, que hay que cuestionarse, que hay que investigar, y lo has dicho muy bien, creo que nadie sabe exactamente la forma que tiene. Lo único que podemos hacer es esto, investigar y ver los efectos que hay
y cada uno pues que vaya cogiendo el concepto que más le encaje, pero investigar y no quedarse con el modelo típico, ¿no? De que te venden y que te dicen que de aquí y no puede ser otra cosa. Exacto. Y aquí ya caería todo el sistema solar también, ¿no? Entiendo, porque claro, si ya no hay digamos un sol y los planetas que giran, entonces todo esto también pondría en duda, digamos, todo lo que nos han vendido la NASA, amada, con todo el sistema solar y los planetas y las constelaciones. Bueno. Es todo un constructo en realidad de los jesuitas, ¿eh? Desde la teoría del Big Bang con Georges Lamer hasta Copérnico, siguiendo por todos los arquitectos del heliocentrismo, todos son jesuitas y masones, todos. Es decir, todos forman parte de la misma élite de personas que quieren de alguna manera desatar el caos e impedir la evolución de la conciencia de los seres humanos en el mundo. Para poner un pequeño fleco a lo que decías tú antes de los insultos, ¿no? Y es que hay también una parte que la gente no se apercibe o que de forma distorsionada. Hay, yo creo, y sobre todo más específicamente en estos 2 últimos años, pero desde 2012 con mucha fuerza, hay un despertar de la conciencia muy fuerte. De ellos se han hecho eco psicólogos, psiquiatras, especialistas. No es un decir de foros, sino que es algo que se estudia muy seriamente, por ejemplo, desde la noética, que es el estudio académico de la conciencia. Pero ese despertar tiene 2 vertientes que son muy distintas. Una es el despertar de la consciencia, es decir, cuando yo me hago consciente de que el mundo no es como yo creía, de que el gobierno no es lo que yo creía, de que el gobierno no está velando por mi seguridad y mi bienestar como yo creía, ¿no? De que, en fin, el organigrama y la configuración mundial no es la que yo creía geopolíticamente. Y luego hay otro despertar que es el humanístico, que es el de la conciencia sin ese, en tanto a los valores ético-morales, ¿no? Y es muy distinto. A lo mejor una persona puede tener un gran acervo cultural y estar muy bien formada y muy leída, pero a lo mejor no ha sido capaz de despertar su empatía, el amor hacia su prójimo, el respeto. El respeto es el eje sobre el que deben girar las relaciones humanas. Y para mí es un patrón. Si no hay respeto, no hay relaciones, ¿no? O sea, es un filtro que utilizo en mi vida y me funciona con la gente, ¿no? Ante todo ese respeto. Y de alguna manera la evolución que nos toca vivir como seres humanos en este tiempo tiene que unificar esas 2 vertientes, la evolución de la conciencia y la de la consciencia. Es decir, tengo que ser consciente que vivo en un mundo extraordinariamente más complejo, hermoso, fantástico y enigmático de lo que me hubiera imaginado en mis más calenturientos sueños, ¿vale? Porque nos han dibujado 1000 fantasías en el cine, todas ellas quedan pequeñas al lado de la maravilla en la que estamos inmersos. Y por otra parte, tengo que saber trabajarme como ser humano para ser cada día una versión mejor de mí mismo y para aprender a ponerme en la piel del otro constantemente. Si piensa de otra manera, respetar su pensamiento, respetar sus procesos, sus tempos, en fin. Y de alguna manera esas 2 ramas, creo yo, son las que confluyen al final en el árbol maduro que hemos de ser, creo yo, para volver todos a casa en ese camino de luz que hemos emprendido muchos de nosotros. Así es, pues sí, muy bien dicho, Daniel, totalmente de acuerdo, y creemos que este es el camino, unir las 2 partes para poder dar lo máximo de nosotros, de lo que somos aquí y podemos llegar a ser. Así que muy interesante. ¿Hay algo más? No, iba a decir lo mismo que tú. Si hay algo más que a ti te gustaría añadir referente a las biosféricas, que no hayamos caído, algo que te gustaría comentar. Yo ahora, por ejemplo, me estaba cuestionando y digo, es que interesante este tema, porque estos seres biológicos, estos animales, claro, si hubiera como más facilidad para poder ir a estudiarlos, es que a lo mejor hasta tendrían, no voy a decir sociedades, ¿no? Pero unas formas de comunicación súper avanzadas, como por ejemplo los cetáceos, que se comunican de unas formas que nosotros todavía, sabes, que son superiores al ser humano. Desde luego. Abriría un abanico de posibilidades y más de esos tamaños, esas distancias. A lo mejor la propia comunicación entre ellos también afecta de una manera el medio donde nos encontramos. Es que hay tantas cosas que no se podría tener en cuenta en este sentido. Desde luego, yo creo que deben haber algunos que sean extremadamente inteligentes, incluso al punto, quién sabe, si incluso de tener conciencia de nosotros, o sea, de ser conscientes de que habitan ahí arriba, que estamos.
Porque, como tú bien has dicho, una ballena, por ejemplo, sabéis que siempre se relaciona la inteligencia y la capacidad de la inteligencia con el volumen del cerebro. Eso es algo que se hace en biología, y si nos paramos a pensar que una, pues qué sé yo, que una ballena de estas, un cetáceo de estos, tiene un cerebro del tamaño de un motor de un Audi A8, por ejemplo, pues obviamente deben de ser criaturas increíbles. Todo lo que se ha estudiado sobre su forma de intercomunicación por una gama de armónicos en sonido que es absolutamente increíble y que el ser humano no llegó a eso ni en sueños, pues ¿qué no debe haber ahí arriba? El pulpo, por ejemplo, se sabe que es un animal súper inteligente. El pulpo resuelve problemas, en fin, le pones algo de comer dentro de una botella, te la desenrosca y se mete dentro y lo coge. Hace una serie de cosas que son verdaderamente increíbles, y según los últimos estudios en genética que parten ahora de 3 o 4 años atrás, ni siquiera su ADN tiene huella en la Tierra. Era lo que decíais antes vosotras. Es que es una biología radicalmente distinta. O sea, el ADN del pulpo se atribuye a un origen extraterrestre por parte de muchos científicos porque no tiene antecedentes a nada de lo que hay aquí en el mundo conocido, digamos, ¿no? Son animales extremófilos, hemos de decir, porque alguien puede pensar, ¿cómo viven ahí arriba? Bueno, hay animales que viven en géiseres, hay animales que viven en glaciares, son animales extremófilos adaptados a esas alturas, adaptados a esa altura, a esas presiones, a esas temperaturas. Son animales que, quién sabe cómo se alimentarán, posiblemente mediante quimiosíntesis, radiólisis, fotosíntesis. Quizás se alimentan de ese atmoplancton que hay en la atmósfera, que a mucha gente le puede sonar a cuento, pero eso ya está comprobado que existe, se recoge a 27 kilómetros de altura. Esos organismos vivos no pueden ser eyectados allí más que por volcanes, pero cuando se recogen en la época de recogida de muestras, pues no hay erupciones, en fin, que es una biología que existe ahí arriba. Y bueno, pues como uno se puede imaginar a un tiburón ballena con la boca abierta filtrando fitoplancton, ¿no?, y comiendo, pues es capaz que hay criaturas ahí arriba que también se alimentan así. No lo sabemos, pero es muy interesante a tener en cuenta que existe ese fenómeno animal ahí arriba, sobre todo para que nos dé una herramienta más de discernimiento, ¿no? Observarlos a ojo desnudo es factible, lo que pasa es que vamos a ver luces en el cielo en tránsito, luces que a veces tienen unas emanaciones de luz brutal que parecen hincharse. Hay mucha gente, yo lo he visto, que se ponen con un puntero láser y creen que interactúan con ellas porque hacen estas emanaciones de luz. Bueno, entiendo que pueda dar esa impresión, pero si estas mismas personas prueban a observar el fenómeno sin puntero de luz, verán que esas criaturas igualmente pegan destellos y todo eso. ¿Por qué puede ser interesante en nuestro tiempo? Porque así como yo, como omnílogo, defiendo que existe, por supuesto, un fenómeno que al margen de la biosférica contempla tripulantes, naves espaciales, etcétera y tal, que no tienen que ver con nosotros, también es interesante que lo tenga en cuenta ahora la gente en una época donde creemos que un añejo proyecto de NASA, que es el Blue Beam Project, está poniéndose en ciernes y está siendo cada vez más promocionado incluso por los propios mass media. Tened en cuenta que los mismos periódicos que se han estado riendo de nosotros, los investigadores del fenómeno OVNI, durante los últimos 70 años, de mí no tanto, ¿no?, porque no soy tan viejo, pero se han estado riendo de eso durante 70 años, son los mismos medios que ahora están publicando eso. Y encima, en su mayoría, publican observaciones que son hasta falsas. O sea, que no son verdaderamente ni ovnis, ¿no? Porque una muy famosa que publicaron hace un par de años, que los trincamos en el canal de Acoria bien, que luego se replicó por otros canales mucho más famosos, etcétera, fue un globo de Batman. Grabaron un globo de Batman desde un F-18 Hornet y esa imagen dicen que la filtró el Ministerio de Defensa, La Vanguardia, El Mundo, ABC Ciencia, o sea, todos los periódicos, CNN, todo el mundo hablando de esa increíble fotografía, que además es súper fácil comprobar en un zoom que es un globo de Batman, y no hay duda, tiene la misma simetría, las mismas medidas, todo. Lo comprueba cualquiera y no le queda ningún género de duda. Saber que hay un fenómeno animal ahí arriba nos va a ayudar a eso. Hombre, la información es muy grande. Yo recomendaría a la gente que se pasen a ver el documental, que es una síntesis muy concreta, ¿no? Obviamente son datos cogidos a los pelos y la teoría un poco armada para ubicar al espectador. Hay mucha más información, la vamos a seguir subiendo. Tuvimos un ataque en el canal, tuvimos que bajar 300 vídeos, estamos editando y resubiendo otra vez y seguiremos poniendo información a disposición de todo eso. Pero me parece verdaderamente increíble. Claro, yo solo
no me quedo con la garantía de crédito de mi palabra, que solo sirve para mí, obviamente, sino con la abundante casuística, con la abundante documental que respalda todo ello y que se congrega en esos estudios que llamamos biosférica, biología espacial atmosférica, con el subtítulo de los ovnis están vivos. Si la gente se acerca a esto, cuando analicen casos como el caso Évora, los van a ver con una mirada completamente nueva. Yo tengo un vídeo que hice en el canal de Josep Guijarro con Francisco Morao Correa, también el presidente de Exopolítica Portugal, y con Josep, con el documentalista de extraterrestres de Canal Historia, y tenemos un vídeo también hablando de esto del caso Évora y tal, porque ocurrió allí en Portugal, fue muy llamativo, se vieron los animales clarísimamente, los observaron al telescopio, generaron una lluvia de polímeros que envolvió más de 100 kilómetros a la redonda, se cogieron muestras, habían organismos, esos organismos reaccionaban a los cristales del microscopio, luego donde se reunían todas esas pruebas, ese laboratorio casualmente sufrió un accidente, se perdió todo, en fin. Y bueno, pues hay una testigo en Castellón, había una testigo, tengo que decir, en Castellón, que se llamaba María Pilar Somolinos, que ella con su suegra vio una gigantesca también. Fijaos lo que son las cosas. María Pilar falleció el día que estrené el documental, falleció de ELA, y ella nos contó su avistamiento también, ¿no? Que estaba con su suegra, dice que vieron una medusa gigante nadando en el cielo. Me lo hacía llegar desde Castellón, y así que os podría decir yo, testimonios como esos, pero de astrónomos, de físicos, de un montón de gente. El propio Messier, del catálogo astronómico Messier, Charles Messier, que por ejemplo las Pléyades, que estamos en conocimiento pleyadiano, pues M45, que es la nomenclatura astronómica de Pléyades, es Messier 45, viene de ese catálogo de Charles Messier. Pues Charles Messier registra en Nature, en la revista Nature, ya os digo, todos son publicaciones punteras de la ciencia, que observó no sé cuántos cientos de animales, también en una observación solar. Y de eso está llena la ciencia de los siglos XVII, XVIII y XIX, hasta que en 1919, si no lo digo mal, principios del siglo XX, Charles Fort reúne todos esos casos y los publica en un libro que fue tan demoledor que por eso lo llamaba el libro de los condenados, ¿no? Porque eran como los condenados de la ciencia, pues no podían hacer nada con eso. Que a partir de la publicación de ese libro, las publicaciones científicas dejaron de publicar anomalías de esta naturaleza. Wow. Pues sí, muy importante a tenerlo en cuenta. Sí, y muy interesante también el tema que has comentado de las pruebas, ¿no? De estos rastros que podían dejar estos seres, luego como en el laboratorio parecía que se oxidaban, y claro, ya después dices que desaparecieron las pruebas porque ocurrió algo. Claro, ¿quién sabe las propiedades que puede llegar a tener ese tipo de rastro o de ADN? ¿Quién sabe si son curativas? ¿Quién sabe lo que se puede llegar a descubrir a través de analizar estas muestras? Así que, bueno, muchos enigmas. Pero eso es lo bueno también, nunca dar nada por sentado y siempre dejar nuevas puertas abiertas y que siempre haya más. Así que, bueno, muchísimas gracias, Daniel, la verdad, súper interesante. Quería comentarte que al principio se nos ha olvidado que si querías presentarte un poco sobre qué es lo que tú haces, sobre tu canal, que creo que hemos ido al grano y ahora estaba pensando y digo, ostras, pues a lo mejor estaría bien que te presentaras un poco sobre ti y todos tus libros, tus investigaciones, lo que quieras. Sí, que ponemos también el enlace de tu canal debajo de la descripción para las personas que nos escuchan, y también pondremos el enlace al documental para que la gente lo tenga fácil de acceso. Bueno, pues ya es un poco difícil, a pesar de los años que lleva uno en los medios de comunicación, todavía me cuesta escuchar cómo me presentan. Imaginaos que me tenga que autopresentar yo mismo. Nada, diría simplemente porque creo que ni los trabajos, ni los logros, ni el salir más en la televisión o menos y tal nos define. Diría simplemente que soy un hombre con curiosidad, como cualquiera de vosotros, con todo el ánimo de aprender. No soy, en el sentido estricto, maestro de nadie en nada, aunque nosotros en nuestro círculo de amistad nos llamamos todos maestros, porque consideramos que aprendemos de todo el mundo por igual. Y bueno, simplemente vengo del palo del fenómeno OVNI, estoy en una institución con sede en España y en Chile al respecto de eso. He hecho mis pinitos en la literatura, en la prensa, en la radio, en la televisión, y a día de hoy pues soy uno más, insisto, en la búsqueda del conocimiento, sin más. Vale, pues perfecto, muchísimas gracias. A vosotras.
Y de verdad ha sido un placer y muchas gracias por venir aquí a nuestro espacio a comentarnos todos estos datos y tus investigaciones. Pues muchas gracias, yo os doy las gracias a vosotras y a todos los amigos que están ahí y que nos ven y que gracias a ellos tiene miga y esencia hacer este tipo de programas, así que la gratitud para vosotras y cuando queráis aquí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.